Ya hablando un poco de lo que son la red propiamente alcantarillado, conocido el caudal, ya podría llevar a diseñar esta red de alcantarillado o este colector, con los cuales, en principio, un diseño de alcantarillado se va a generar naturalmente por gravedad, a diferencia de una tubería de agua que trabaja a presión. Acá son sistemas que trabajan a canal, con condición hidráulica de canal. Y siempre considerando que este sistema de alcantarillado va a trabajar bajo la condición de autolimpieza. ¿Para qué? Para que no se generen sedimentos en la tubería. Y pues todo pueda discurrir hasta el punto final, ¿no? Lo último que queremos que en la red pues se puedan sedimentar las heces o algún otro producto de desecho. ¿Por qué? Porque el hecho de que se generen estos sedimentos pues hacen de que la tubería o la red pueda presentar atoros, y finalmente la reparación o el mantenimiento de estos tramos pues va a generar un costo alto, que finalmente van a comenzar a llevar a problemas en la población o mayores costos de operación y mantenimiento. Entonces, muy importante, probablemente el factor más importante cuando nosotros diseñamos una red de alcantarillado es determinar cuál es la pendiente que finalmente me va a conllevar a que se generen las condiciones de autolimpieza y naturalmente el menor costo en la alternativa planteada. Cuando nosotros queremos calcular pues, un sistema de alcantarillado, tenemos que determinar cuál es la pendiente mínima, y esta pendiente puede ser calculada bajo un criterio de velocidad mínima o un criterio de tensión tractiva. Y acá sí hay que ser claros respecto a estas confusiones constantes que se generan respecto a cómo voy a diseñar mi red de alcantarillado. Y he escuchado en muchos el concepto de que se debe trabajar bajo una velocidad mínima de 0.6 metros por segundo, haciendo alusión inclusive de que esto se encuentra en el Reglamento Nacional de Edificaciones, pero ya hacia el 2006, en la actualización del Reglamento de Edificaciones, cambia este concepto y ya no se trabaja bajo el criterio de una velocidad mínima, sino ahora se está trabajando bajo un criterio de tensión tractiva mínima, que ya lo vamos a ver también adelante, que tiene un valor de 1 pascal. Bueno, finalmente, ¿cómo vamos a diseñar? Ya lo dije, a diferencia de un sistema de conducción de agua, este sistema va a trabajar sin presión, por los cuales se cumplen las condiciones hidráulicas de canal, y deberíamos trabajar pues con estas ecuaciones, ¿no? En este caso, pues la velocidad se calcula en función a un coeficiente de rugosidad, o algunos lo conocemos como coeficiente de Manning, y un radio hidráulico y una pendiente. Este coeficiente de rugosidad, que depende del tipo de material con el cual se está trabajando las tuberías, pues también es distinto si se está trabajando con tuberías nuevas o con tuberías que ya tienen un cierto tiempo de trabajo, ¿no? Finalmente nos recomiendan trabajar con un coeficiente de Manning de 0.013. Y ¿por qué de repente este tipo de valores, no? Hay que considerar que un tubo, cuando nosotros vamos a instalar un sistema nuevo, pues el tubo va a ser liso probablemente, pero con el tiempo se van generando rugosidades, ¿no? Entonces tenemos que ver diversos escenarios. Pero ya de antemano, así como haciendo la analogía al coeficiente de Hassing y Williams, también ya el Reglamento Nacional de Edificaciones nos va a dar una guía o un valor para cada material que nosotros vamos a considerar en nuestros proyectos. Bien, los cálculos de diseño de alcantarillado convencionales asumen condiciones de estado constante. Finalmente, en la realidad o en la práctica,
se van generando descargas individuales, ¿no? Uno mismo en su casa, cuando hace uso del sistema de agua y la evacuación hacia las aguas residuales, pues no lo hace de una manera constante durante las 24 horas del día, sino son descargas puntuales que uno va realizando en cualquiera de los aparatos sanitarios con los cuales contamos en nuestras viviendas. Pero en la práctica, cuando nosotros vamos a diseñar un sistema de alcantarillado, pues asumimos que todo va a ser constante. De lejos, pues estos flujos máximos van a ocurrir ante la descarga de los inodoros, ¿no? Y inclusive dependiendo de los volúmenes de los inodoros, se van a generar los mayores caudales, ¿no? Los cuales se van a extender como ondas a través de las redes, siendo amortiguados por la fricción en las paredes de las tuberías y además por su paso por los buzones que van a encontrar en el camino, ¿no? Naturalmente, a mayor recorrido de estas descargas por el sistema de tuberías, el amortiguamiento va a ser mayor. Se va a considerar un flujo mínimo, siempre recomendable en un diseño de alcantarillas, especialmente en las donde se encuentran que los tramos iniciales de la red o donde no se disponga de información para los cálculos. Surge mucha controversia o es muy dificultoso saber en cada momento, pues, cuál va a ser el caudal que va a circular, ¿no? Por ende, es que nosotros trabajamos con un valor mínimo que vamos a considerar como paso por la red de alcantarillado, y seguramente ustedes lo han escuchado, ¿no? El valor mínimo que nosotros consideramos de diseño en una red de alcantarillado es de 1.5 litros por segundo. Bien, les decía, a partir del año 2006 venimos trabajando con el criterio de la tensión tractiva, ¿no? Este criterio es el más práctico para poder calcular este paso y evitar la sedimentación de las heces que se pudieran generar en la red de alcantarillado. ¿Cómo calculamos la tensión tractiva? Bueno, esto también tiene pues una fórmula matemática que depende principalmente pues del peso que pueda tener la tubería conjuntamente con el agua residual que pueda hacer el recorrido y el perímetro mojado que va a obtener. Este perímetro mojado finalmente nosotros lo vamos a aterrizar en el diámetro de la tubería. Bueno, y finalmente nuestros diseños de red de alcantarillado se van a basar en el criterio de la tensión tractiva y este párrafo pues es un extracto de lo que nos dice el Reglamento Nacional de Edificaciones, donde nos indica que las pendientes de las tuberías deben cumplir la condición de autolimpieza aplicando el criterio de tensión tractiva. Indica, cada tramo debe ser verificado por el criterio de tensión tractiva con un valor mínimo de 1 pascal, calculado para el cabal inicial. Valor correspondiente para un coeficiente de Manning, ya nos otorga el coeficiente de Manning de 0.013. Finalmente, teniendo todas esas consideraciones, nosotros podemos calcular cuál va a ser la pendiente mínima en cualquier tramo bajo la fórmula siguiente, ¿no? Donde la pendiente mínima va a ser igual a 0.0055 multiplicado por este caudal inicial elevado a la menos 0.47. Siempre teniendo en consideración que el caudal inicial como mínimo va a ser de 1.5 litros por segundo. Además de ver el criterio de la tensión tractiva, donde vamos a ver estas condiciones de autolimpieza, también tenemos que evaluar el tirante de agua. Este tirante de agua es la altura que tiene el agua residual que circula por una red de alcantarillado. Esta altura, que nosotros la vamos a calcular en la hidráulica,
no debe ser mayor al 75% del diámetro del colector. Naturalmente, en los cálculos hidráulicos que vamos a desarrollar en un sistema de alcantarillado, asumimos que el flujo es uniforme y es permanente. Pero siempre bajo esta condición debemos evaluar que el tirante nunca sea mayor al 75%. ¿Y esto cuándo, en qué escenario vamos a evaluar? Finalmente es en el horizonte del proyecto. Hacia el año 20, donde el caudal es mucho mayor y donde el tirante de agua naturalmente va a ser mucho mayor, vamos a determinar cuánto van a ser los tirantes en cada tramo de tubería y vamos a verificar que ninguno de esos tramos supere al 75% del diámetro del colector. ¿Y qué pasa si este valor de tirante supera este porcentaje? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Finalmente, lo que yo voy a hacer va a ser aumentar el diámetro de la tubería para poder reducir este tirante. Finalmente, esa va a ser la justificación para yo poner tuberías de desagüe mucho más grandes. A veces tenemos proyectos en donde vemos tuberías de desagüe de 10 pulgadas, 12 pulgadas, donde no se sustenta con este factor. Y mucho llega al criterio de decir, bueno, pues acá ya la red va a recibir mucha descarga, por lo cual considero yo que esto va a aumentar o tengo que utilizar un diámetro mucho mayor, cuando la justificación hidráulica es el tirante de agua. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de verificar. Importante también, en la lámina anterior, cuando veíamos el criterio de tensión tractiva, donde decíamos que la tensión tractiva debe ser por lo menos 1 pascal, ¿qué pasa si hacemos el cálculo de un tramo, una red, y la tensión tractiva nos sale menor a 1 pascal? ¿Cuál es la solución? Bueno, finalmente es aumentar la pendiente. ¿Y cómo aumentamos la pendiente? Profundizando la altura de buzón del buzón final de este tramo. Digámoslo en sentido de flujo, el buzón que se encuentra aguas abajo. Entonces, evaluamos el criterio de tensión tractiva, verificamos de que todas las tensiones sean mayores o iguales a 1, y en el caso alguna no fuera o fuera menor, o inclusive en algunos casos nos sale hasta negativa, tenemos que considerar aumentar la profundidad del buzón aguas abajo. En el caso del tirante, si ya nuestro tirante nos sale mucho mayor al 75%, la solución es acá aumentar el diámetro del colector. Debemos de verificar, acá no la velocidad mínima, pero sí nos interesa la velocidad máxima, porque esta velocidad máxima nos puede generar erosiones en la tubería, ¿no? Por ende, nos recomiendan de que la velocidad final máxima que yo pudiera considerar es de 5 metros por segundo. Los diámetros mínimos de las alcantarillas, ¿no? Cuando estamos trabajando con un sistema de alcantarillado, pues estamos pensando ya en una zona urbana donde el diámetro mínimo a considerar debe ser de 8 pulgadas, ¿no? Tanto para uso de vivienda o tanto para usos industriales, ¿no? Excepcionalmente y solo en habilitaciones de uso de vivienda, puedo utilizar diámetros de 6 pulgadas, ¿no? Siempre y cuando su necesidad se sustente en mejores condiciones hidráulicas y de funcionamiento. Acuérdense que mientras menor sea el diámetro, la tractiva va a ser mucho mayor, el perímetro mojado va a aumentar. Entonces, conforme más grande haga el diámetro, me va a ser más complicado trabajar con la tensión tractiva. Y acá un poco nos vamos al criterio rural. En el caso que fuera que vamos a trabajar con un alcantarillado en zonas rurales, el diámetro mínimo que consideramos es de 6 pulgadas, ¿no? Y solamente en los casos que se justifique, vamos a aumentar hacia 8 pulgadas. A diferencia, cuando estemos trabajando en un sistema de alcantarillado condominial, ahí sí el diámetro mínimo a trabajar va a ser de 4 pulgadas, ¿no?
y solamente cuando esto ya justifique su aumento de diámetro, pues vamos a pasar al siguiente, que va a ser el de 6 pulgadas. Bueno, también es importante considerar que hay una distancia mínima que nosotros debemos considerar entre buzón y buzón cuando trabajamos con una red de alcantarillado. Y esto también, mucha confusión o mucho error común se genera con esto. Cuando vamos a trabajar con tuberías de 4 pulgadas o 6 pulgadas, que si lo pasamos a diámetro nominal son de 100 milímetros o 150 milímetros, la distancia máxima entre buzón y buzón, o buzoneta o buzoneta, debe ser no mayor a 60 metros. De la misma manera, si voy a trabajar con tuberías de 8 pulgadas, la distancia máxima entre buzón a buzón va a ser de 80 metros. ¿Y por qué surge esta distancia? ¿Por qué no puede ser mucho mayor? ¿Por qué no se considera mucho más? Bueno, finalmente esto tiene mucho que ver con la inspección y la limpieza que voy a hacer de un tramo hacia otro tramo. Conforme mayor sea la distancia, se hace mucho más complicado hacer la limpieza del tramo de la red. Por ende, es que ya esto es extraído del Reglamento Nacional de Edificaciones, ya nos obliga a considerar una distancia máxima en función al diámetro que se ha considerado. Entonces, muy importante, por favor, tomar en cuenta esta consideración. ¿Qué pasa si por alguna situación tengo un tramo en donde la calle, por ejemplo, es de 120 metros y yo voy a colocar una tubería de 8 pulgadas de repente, ¿no? Entonces, lo que me va a conllevar a que yo debo colocar buzones intermedios para poder reducir esta distancia. Bien. ¿Ha seguido? A ver, vamos a responder algunas preguntas que las han formulado antes de pasar. Antes de pasar a este tema importantísimo de las opciones tecnológicas que nosotros tenemos en el ámbito rural, de la cual ya les adelanto que no es una opción el sistema de alcantarillado. Bien, a ver, consultan. La dotación en zona rural para diseño de UVS es diferente a la dotación que necesito para diseñar tanques INHOF. Pero en zonas rurales la gran mayoría tiene la mala costumbre de abrir las cajas para que entre las aguas de lluvia y así colapsa la red de alcantarillado. ¿No sería prudente aumentar un porcentaje de caudal adicional a lo indicado y qué porcentaje podría ser? Bien, en principio les hablaba al inicio de que el sistema, pues
conforme a la normativa nacional es un sistema separado. En principio, pues el sistema no está preparado para recoger las aguas de lluvia. Y acá mucho tiene que ver, como bien dice la pregunta, pues hay una mala costumbre de evacuar las aguas de lluvia hacia un sistema de alcantarillado, ¿no? Entonces, en cuando tengamos la posibilidad de trabajar con un sistema de combinado, en efecto, pues vamos a poder considerar ese porcentaje. Pero acuérdense que acá tenemos la posibilidad de poder trabajar con un cabal de infiltración, que no necesariamente pues vamos a evacuar todo el agua de lluvia por esa zona, pero sí ahí hay un colchón que nosotros vamos a manejar con este cabal de infiltración, sea por tuberías o sea por buzones, en los cuales ahí no está normada la cosa, no nos dice claramente cuánto es la tasa que nosotros vamos a considerar por buzón o por tubería. Ahora, el otro trabajo que sí debemos hacer, más aún en el ámbito rural, que no tiene que ver con la parte técnica, pero que sí es una parte muy importante, es el tema de la sensibilización a la población, ¿no? Finalmente, dar el mensaje de que el hecho de que yo esté evacuando agua de lluvia al sistema de alcantarillado, lo que va a generar es un perjuicio a la red, finalmente probablemente algunos atoros en algunos tramos, y el que va a conllevar el mantenimiento va a ser la propia organización comunal, ¿no? No podría decir qué porcentaje podría ser para aumentar, pero sí podríamos jugar, digamos, con los valores máximos que podríamos trabajar con un cabal de infiltración por buzón, por ejemplo, hablar de 500 litros por buzón por día, ¿no? Podríamos ahí tener un valor bastante grande, ¿no? Por ahí podríamos un poco aminorar de repente esa diferencia, pero me parece que más deberíamos trabajar acá con el tema de la sensibilización, porque inclusive el sistema combinado, acá las condiciones para el tratamiento de las aguas residuales también van a ser distintas. El agua residual de un sistema combinado, pues el grado de contaminación no es lo mismo que un sistema separado donde va a ser íntegramente aguas residuales. Bien, vamos a ir viendo este tema de las opciones tecnológicas que nosotros debemos evaluar en el ámbito rural, en donde se genera la mayor cantidad de confusiones. Y lo digo por la siguiente manera. Eh, en principio, pues sabemos de que una zona rural está definida por una población menor o hasta igual a 2.000 habitantes. El problema surge en que hay muchas localidades que se encuentran concentradas, algunas altamente concentradas y otras que están en ese camino, ¿no? Puedo hablar de capitales de distrito que tienen toda la ciudad, pues no llega a los 2.000 habitantes, pero ya tienen un comportamiento como tal. O puedo hablar de localidades que tienen 300 a 400 personas, un promedio de 100 casas, 120 viviendas, que si bien es cierto, se encuentran agrupadas, pero que no sería lo más correcto trabajar con un sistema de alcantarillado. Hay mucha discusión a nivel del sector a fin de poder aceptar la tecnología alcantarillada a una zona rural, y esto debido un poco de la experiencia que tenemos en base a las obras que se vienen ejecutando con un sistema de alcantarillado. En principio, porque cuando trabajamos con un sistema de alcantarillado, estamos trayendo una alternativa urbana a una zona rural. Y al trabajar con esa alternativa urbana viene con todo, con todas sus consideraciones. Tal es así que al trabajar con un sistema de alcantarillado, nuestra obra va a llegar únicamente hacia las cajas domiciliarias, hacia la caja externa de agua potable y hacia la caja externa de alcantarillado. No vamos a poder hacer ninguna obra interna, no vamos a poder construir ningún baño, ningún lavadero, ni siquiera un grifo de agua. Distinto es cuando trabajamos las opciones tecnológicas que sí están manejando el sector. Eh, en estas obras que hemos venido ejecutando con alcantarillado rural, que sí las existen, sí las hay, hemos visto que hay muchos problemas de la población para poder conectarse a este sistema, toda vez que cada vivienda pues tiene que invertir de su dinero
para poder construir su propio baño, ¿no? Y poder utilizar este servicio. Y hay muchas localidades en las cuales no llega a funcionar el alcantarillado porque la población no se conecta al servicio. Y el otro gran problema es la operación y mantenimiento de una planta de tratamiento de aguas residuales en el ámbito rural. Finalmente, estas plantas van a ser operadas por organizaciones comunales y difícilmente vamos a encontrar una PETAR que opere de una manera adecuada por una organización comunal. Y esto va por diversos factores. No solamente es por una falta de pago de repente para la operación y mantenimiento, también tiene mucho que ver con la costumbre que tiene la población sobre el manejo de aguas residuales, ¿no? El hecho de ir todos los días hacia una cámara de rejas o hacia un desarenador para poder operar este sistema, ¿no? Entonces hay muchas dificultades por lo cual hasta el día de hoy no se ha oficializado como una alternativa de solución al sistema de alcantarillado en las zonas rurales. Sin embargo, nos han dado 27 opciones para poder trabajar y son las que lo vamos a ver ahora. Bien, en principio, para hablar de opciones tecnológicas de saneamiento rural, tenemos que separar dos situaciones. La primera es la disposición sanitaria discretas y la segunda es el sistema complementario que va a venir luego de esta disposición sanitaria. En principio, como opción tecnológica, pues tenemos al hoyo seco ventilado, tenemos a la compostera. En cualquiera de ambas, si estuviera en una zona inundable, pues hay el hoyo seco ventilado para zona inundable y la compostera para zona inundable. Y si trabajara con un sistema de arrastre hidráulico, tenemos al tanque séptico mejorado. Y como sistemas complementarios, tenemos a los pozos de absorción o las zanjas de percolación. Y si el sistema no fuera, si el suelo no fuera percolable, tenemos la opción de trabajar con los humedales artificiales. Les hablaba de estas opciones tecnológicas que nosotros tenemos como alternativas y les decía, ya desde la sesión 1 son 27 opciones tecnológicas. Este es el listado de las 27 opciones que nosotros tenemos. Y todas ellas, si ustedes se ponen a leer cada una de la solución en saneamiento y su solución del sistema complementario, habla de la combinación del hoyo seco ventilado, compostera, tanque séptico mejorado, unido al sistema complementario que es la zona de infiltración, los humedales o los pozos percoladores. Son las mismas situaciones, solo que se hace un sistema combinado. ¿Cuál es la característica de una solución en el ámbito rural? Es que la solución es intradomiciliaria. Cuando se va a ejecutar una obra de saneamiento en el ámbito rural, acá tenemos que considerar de que la infraestructura va a ser hasta su vivienda. Se le va a construir a cada uno sus baños completos para el uso directo del sistema. Caso distinto, como les mencionaba, cuando hablamos de una zona urbana en donde solamente la obra va a llegar hasta la caja domiciliaria. Les hablaba también en la sesión 1 de este algoritmo, en los cuales nosotros tenemos 14 criterios que vamos a utilizar para poder determinar estas 27 opciones que tenemos como normativa sectorial. La primera opción que vamos a ver como disposición sanitaria, este primer grupo donde la persona va a evacuar las excretas, sale la opción del hoyo seco ventilado, ¿no? La UBS, Unidad Básica de Saneamiento con el hoyo seco ventilado. Este sistema para la disposición sanitaria de excretas no hay un arrastre hidráulico, por eso lo llamamos sistemas sin arrastre hidráulico. Se recordarán de las dotaciones, hace la separación
con arrastre hidráulico, el sin arrastre. Esta es una opción sin arrastre hidráulico que permite el confinamiento de excretas, orina y papel de limpieza que nosotros utilizamos en un hoyo separado, un hoyo ubicado bajo una losa y una caseta, ¿no? Más o menos como lo que vemos en las zonas rurales a las letrinas, ¿no? Una vez lleno este hoyo, la caseta que está encima de este hoyo la puedo mover hacia otro lugar. ¿Qué quiere decir? Que esta caseta no puede ser de concreto. Tengo que pensar en un material que fácilmente puedo trasladarlo hacia otro lugar. Materiales como madera, materiales como estructuras metálicas, podría considerar para este hoyo seco ventilado. Y si ustedes ven en la imagen que acompaña al texto, hay dos ambientes, ¿no? Estamos hablando del ambiente de la izquierda que tiene el inodoro. Este ambiente cuadrado es un ambiente que debe ser de un material fácilmente transportable. Esta taza pues no es como un inodoro que nosotros de repente conocemos, es una taza especial que permite que las excretas y la orina caigan directamente hacia el hoyo, ¿no? Les decía, este material tiene que ser de fabricación liviana y resistente naturalmente en el tiempo para que fácilmente yo pueda reubicar una vez lleno ese hoyo en otro lugar donde puedo implementar otro hoyo seco. Adicionalmente, esta caseta se debe considerar otra caseta para el aseo personal y lavado de manos. Esta otra caseta que va a incluir una ducha y un lavadero multiusos, ¿no? Esta segunda caseta no va a ser móvil. Esta no voy a tener que moverla hacia cada punto. Entonces, esta caseta sí la puedo construir con un material que sea fijo, que pudiera ser utilizar el ladrillo. Esta es otra imagen de repente más gráfica de esta primera caseta de disposición de excretas, en donde les decía, estas excretas se acumulan en un hoyo habilitado bajo la losa que yo voy a colocar. Una vez lleno este hoyo, pues yo voy a clausurar eso y voy a colocar un segundo hoyo y voy a poder mover la caseta. Otro sistema para la disposición sanitaria de excretas es la unidad básica de saneamiento con compostera de doble cámara. También es un sistema sin arrastre hidráulico. Seguimos en este grupo de las soluciones sin arrastre hidráulico, el cual, a diferencia del hoyo seco ventilado, pues todas estas excretas que se van a generar van a ser almacenadas en un compartimiento. No van a ser almacenadas en un hoyo seco, sino propiamente en esta caseta se van a almacenar en un compartimiento, donde por el paso del tiempo, pues se va a poder eliminar todos los organismos patógenos en ausencia de humedad, porque va a ser una caseta herméticamente sellada, donde por el mismo proceso bacteriano se va a aumentar la temperatura y no va a haber oxígeno porque va a ser una caseta totalmente sellada o una caja con un compartimiento totalmente sellado, pues, y se va a generar un tratamiento de estas excretas, ¿no? Finalmente, al cabo de cierto tiempo, que normalmente es un año, este material ya degradado se puede utilizar como un mejorador de suelos, muchas veces conocido como compost. Por otro lado, pues la taza especial tiene un separador de orina que permite conducir la orina hacia otro sistema de almacenamiento, infiltración o tratamiento posterior. Como podemos ver en la imagen adjunta a la derecha, podemos ver que en la parte baja de esta caseta hay dos compartimientos que están graficados como con una plancha negra y dos barras naranjas. Cada compartimiento es independiente.
esta función de este compartimiento es almacenar las excretas por un periodo mínimo de 1 año. Para ello, naturalmente, yo voy a calcular el volumen de estos compartimientos, que es la cantidad de heces que se espera tener en el transcurso de 1 año por esta vivienda, para que al culminar ese primer año de operación, yo pueda cerrar este compartimiento, aperturar el segundo compartimiento, trabajar por el segundo año con este segundo compartimiento y al culminar este segundo año, retirar el material que ha sido almacenado en el primer compartimiento para poder sacar ese mejorador de suelos. Y finalmente volver a utilizarlo. Vale decir, estos compartimientos van a trabajar de una manera alternada. A diferencia del hoyo seco ventilado, pues esta solución, esta compostera, no va a ser necesario hacer un movimiento de la caseta. Por lo tanto, la caseta sí va a ser fija y sí puede ser de ladrillo. Bien, el otro sistema de disposición sanitaria de excretas es probablemente uno de los más conocidos y más utilizados cuando hablamos de VS, y es el sistema con arrastre hidráulico que viene con el tanque séptico mejorado, o a veces lo conocemos como biodigestor, y un pozo de absorción. En este esquema, pues vamos a poder ver una caseta que va a ser totalmente fija, al igual que la compostera, donde hay una separación de las aguas negras y las aguas grises. Vale decir, las aguas negras son las aguas originadas por el inodoro, aguas que contienen excretas, y las aguas grises son aguas provenientes pues de un lavatorio, de un inodoro, de un lavadero, de una ducha, las cuales tienen una menor cantidad de concentración orgánica y pueden ser evacuadas directamente a un pozo de absorción que finalmente se va a infiltrar en el terreno. A diferencia, las aguas negras tienen que pasar previamente por un proceso de tratamiento que se va a dar en este biodigestor o tanque séptico mejorado, donde la función principal va a ser una separación de sólidos. La gran cantidad de sólidos van a ser transformados en lodos, que van a ser evacuados por una cámara de lodos, y el líquido restante pues va a ser conducido también hacia el pozo de absorción. Ese es el concepto a nivel general de un tanque séptico mejorado. Este sí es un sistema con arrastre hidráulico. Ya nos vamos al grupo de dotación, a la segunda columna, el mismo que incluye un dispositivo prefabricado para el tratamiento primario, ¿no? Ahora, en función a qué se diseña, pues esto también está incluido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la normativa IS.020, tanques sépticos, ¿no? En el cual acá se indica, tal y cual como un tanque séptico, se hace la separación de los sólidos y los líquidos presentes en el agua residual. Esta agua residual ingresa a través de una tubería de 4 pulgadas, los sólidos decantan en el interior, almacenándose en el fondo de la unidad. La parte líquida sale nuevamente, pues ya no va a salir con una tubería de 4 pulgadas, porque esto es netamente líquido, sale por una tubería de 2 pulgadas y ingresa hacia el pozo percolador. Estos sólidos que se van a quedar retenidos en este tanque séptico mejorado o biodigestor se van a degradar hasta convertirse en líquido, finalmente en lodo, al cabo de cierto tiempo. Normalmente estamos hablando de 18 meses. Este lodo no es propiamente sólido, es una contextura bastante fluida, se puede filtrar pues hasta la caja de lodos. Y es importante manejar los tiempos de operación de esta caja de lodos, porque el hecho de no operar esta caja de lodos va a hacer de que mi tanque séptico mejorado se colmate y finalmente no se pueda dar la separación de sólidos en esta unidad.
en esta solución sanitaria, pues se va a incluir inodoros, urinarios, lavatorios y duchas, ¿no? En la parte interna del ambiente y en la parte externa se va a considerar un lavadero multiusos. Este efluente puede ser eliminado hacia una zona de infiltración o también inclusive puede ser utilizado para como un sistema complementario a un humedal. Ahora, dentro de esta solución que nosotros estamos viendo del sistema con tanque séptico mejorado, tiene sus modificaciones y por ende la gran cantidad de opciones tecnológicas que se tienen en esta guía, en esta resolución ministerial 192-2018 que nos da los parámetros de cálculo en el sistema rural. Tenemos, por ejemplo, un sistema familiar, una sola familia, que tiene un solo tanque séptico mejorado y un pozo de absorción, que es lo que normalmente estamos acostumbrados a ver y es el primer gráfico que les he mostrado. También tenemos el mismo sistema, una sola familia que cuenta con un solo tanque séptico mejorado o un biodigestor y también las zanjas de infiltración, que llega a cumplir el mismo propósito que el pozo de absorción, con la diferencia que el pozo tiene un flujo, en primer lugar, vertical y las zanjas de infiltración tienen un flujo horizontal. Adicionalmente, surge esta modificación bajo un sistema multifamiliar, vale decir, varias viviendas que se juntan a un solo tanque séptico mejorado cada vivienda, vale decir, voy al ejemplo, tengo 5 viviendas, cada una de las viviendas tiene su propio tanque séptico mejorado o su propio biodigestor y todas ellas se juntan en zanjas de percolación colectivas. Voy a juntar en este ejemplo las 5 viviendas en una batería de zanjas de percolación. La otra modificación puede ser el sistema multifamiliar, varias viviendas, pero ahora en este caso, las 5, por dar este mismo ejemplo, van a ir hacia un solo tanque séptico mejorado o biodigestor y a un sistema de percolación colectiva. Y el otro sistema es utilizar varias viviendas, un solo tanque séptico mejorado y trabajar con sistemas de humedales colectivos. En esta imagen, por ejemplo, estamos viendo el ejemplo de trabajar con un sistema multifamiliar, varias viviendas, cada uno con su tanque séptico mejorado individual. Podemos ver que cada caseta, cada VS, cada vivienda tiene su propio tanque séptico mejorado biodigestor a la salida de la caseta y por un tema de espacio o libre disponibilidad de terreno, que las viviendas no pueden tener un sistema de percolación individual, por ende es que se han juntado estas 5 viviendas y se van hacia un solo punto en común en donde se ubican la batería de zanjas de percolación. También está la opción de trabajar con el sistema multifamiliar, varias viviendas, pero ya no cada una con un solo tanque séptico mejorado o biodigestor, sino por cuestiones de espacio también, en este gráfico vemos 3 viviendas que se han juntado las 3 y se han juntado en un solo tanque biodigestor. Y otro grupo de 2 viviendas que se han juntado en un solo biodigestor. Y finalmente, las 5 descargas de las aguas grises sumados a los 2 biodigestores parten hacia una sola batería de zanjas de percolación. ¿Cuál es la consideración que deberíamos tener en este tipo de redes? Que probablemente sea algo novedoso que ha venido con estas alternativas de solución. Finalmente, entre caja de registro a caja de registro, que son las cajas que vamos a ver en la parte superior de este gráfico, llegan a ser ya las redes de alcantarillado condominial que veíamos en la parte introductoria.
Y como les decía, en la parte introductoria, estas redes de alcantarillado condominial no transportan las mismas aguas residuales que un alcantarillado convencional. Y creo que acá se puede ver claramente, ¿no? Todas las aguas negras, antes de pasar al sistema de alcantarillado condominial, primero pasan por un sistema de tratamiento. Con lo cual, el efluente que sale de todas estas redes de alcantarillado condominial prácticamente tienen una baja concentración de sólidos, con lo cual, en este caso, el diámetro de tubería ya no va a ser con un diámetro mínimo de 6 pulgadas, sino va a ser con un diámetro mínimo de 4 pulgadas. Bien, estas son las dos novedades que tenemos en esta nueva guía, tanto Ese es más que todo para el condominio que te dio tu papá. esta alternativa como la anterior. Lo que viene después de cada caja de registro ya llega a ser lo que es el alcantarillado condominial hasta las zanjas de percolación. Les decía también en la parte inicial, cuando vimos la introducción, cuando vemos un sistema de alcantarillado convencional, tratamos de que todo el sistema vaya a un solo punto. En estas alternativas buscamos todo lo contrario. Tratamos en lo posible de que cada VS, cada vivienda tenga su propio sistema complementario, cada uno con su biodigestor y cada uno con su sistema de percolación. Solo en el caso donde por espacio no tenga la opción de colocar a cada uno su sistema independiente, debería buscar la unión, ya sea por unir los sistemas de percolación o unir los sistemas de biodigestor. Finalmente, el punto en común, las zanjas de percolación naturalmente van a ser mucho más grandes, ya no van a ser tan cortas, por los cuales voy a tener que diseñar cada subárea de drenaje. Va a pasar lo mismo con el diseño de los biodigestores. Bien, el sistema de percolación, bueno, acá en el sistema de complementario podemos tener como sistema de percolación ya sea a los pozos de percolación o a las zanjas de percolación. Cualquiera de ambos, el funcionamiento hidráulico es el mismo. Sin embargo, ¿quién me va a determinar si yo realmente puedo utilizar este sistema de percolación? Finalmente va a ser el grado de percolación que tengan los suelos. Y eso lo voy a determinar en función a los ensayos de percolación o los test de percolación que yo voy a realizar. ¿Y cómo voy a realizar estos test de percolación? Iguales, estos están indicados en la norma IS 020 de tanques sépticos. Y finalmente, en función a cómo yo determine el grado de percolación de los suelos, yo voy a determinar si un suelo es de filtración rápida, media o lenta. Y si es más allá de la lenta, que según el gráfico vemos que una filtración lenta es el que tiene una tasa de filtración o de infiltración desde 8 hasta 12 minutos por cada centímetro. Si yo como resultado del test de percolación voy a obtener valores mayores a 12 minutos por centímetro, ya no puedo considerar como una alternativa a un sistema de percolación, con lo cual ya tendría que ir hacia la otra alternativa. Solamente, en conclusión acá, solamente hasta los que tienen una tasa de hasta 12 minutos por centímetro son los sistemas que puedo utilizar con percolación. El pozo de absorción. Voy a seleccionar un pozo de absorción considerando lo siguiente. Se selecciona un pozo cuando no se cuente con área suficiente para una zanja de percolación.
o cuando el suelo sea impermeable en el primer metro de profundidad, ¿no? Existiendo debajo de ello estratos favorables para la infiltración. Bueno, ya para el cálculo del pozo de absorción, el área efectiva de la filtración comprende el área lateral, las paredes cilíndricas del hoyo, no vamos a considerar el fondo, y la altura, pues, por geometría, pues queda definida por las paredes, ¿no? Las paredes de un cilindro. Esto sí es importante considerar, el diámetro mínimo de un pozo debe ser de 1 metro y la profundidad del pozo como mínimo debe ser de 2 metros. Ahora, este pozo puede ser generado o puede ser diseñado bajo 2 modelos, ¿no? El primer modelo me dice, un modelo formado con paredes de mampostería con juntas laterales separadas. Es lo que probablemente nosotros hayamos visto como un cilindro donde sus paredes son de ladrillo y tienen sus juntas que están las horizontales selladas y las verticales abiertas, y bueno, tengan una losa de tapa de concreto y el sistema de percolación va a ser únicamente el sistema de las paredes con el concreto. Hay el otro modelo, que es el modelo bajo los criterios de diseño de la zanja de percolación. Voy a la presentación anterior y van a ver en este gráfico del pozo de percolación, acá no existe un anillo de ladrillos, sino es únicamente hacer un orificio, colocar gravas de relleno a todo el orificio y colocar una tubería a la mitad o en el centro de la circunferencia que se proyecta, colocar un tubo perforado, teniendo el mismo ejemplo de una zanja de percolación, donde no va a haber ese anillo, pero sí se van a llenar de gravas. Esta es otra opción que tampoco mucho se está trabajando con este criterio, en el cual no voy a colocar estos ladrillos y voy a llenar íntegramente el orificio de grava. Si voy a trabajar con zanjas de percolación, pues debo considerar que esto se trabaja para una infiltración, bueno, en principio menores a 12 minutos por centímetro, eso ya lo dijimos, donde la profundidad mínima va a ser de 60 centímetros y la separación entre zanja y zanja van a ser de 2 metros, donde el ancho de las zanjas va a ser de 45 a 90 centímetros y la longitud que va a tener cada zanja como máximo va a ser de 30 metros, siempre considerando que voy a utilizar un mínimo de 2 drenes, trabajando siempre con la misma longitud. Naturalmente, al ser un sistema igual de alcantarillado, es un flujo a través de canal, debe tener una pendiente, esta zanja, en la cual la pendiente como mínima va a ser de 1.5 por 1000, trabajando hasta un máximo de 5 por 1000. Finalmente, el material filtrante por la tubería dentro de la zanja va a ser grava o piedra triturada, con una granulometría que va a ir desde 1.5 a 5 centímetros, ¿no? Y la tubería va a ser una tubería de 4 pulgadas de diámetro con juntas abiertas o perforaciones que finalmente va a permitir que todo el agua residual se pueda distribuir hacia ese lecho. El otro sistema complementario, normalmente para alternativas sin arrastre hidráulico, es el humedal artificial. Este humedal es un sistema de tratamiento complementario de las aguas residuales tratadas puede ser un tanque séptico mejorado, un tratamiento primario o proveniente de sistemas secos, como puede ser el hoyo seco ventilado o la compostera. Este fluente, bueno, dependiendo de los análisis que se puedan realizar ya en funcionamiento, puede ser trabajado para zonas agrícolas, ¿no? O lo puedo verter directamente hacia un cuerpo receptor, un río o una quebrada seca.
¿Cuáles las ventajas o los beneficios de trabajar con estos sistemas de humedales? Bueno, finalmente no hay una generación de olores, no hay una producción de lodos, se van a eliminar los nutrientes vegetales, esto por la absorción que tienen los tallos que se generan en los humedales, la acumulación de los metales pesados, hay una buena remoción de los metales que quedan en los tallos del humedal, la eliminación de los microorganismos patógenos y la eliminación de las partículas coloidales. Bien, seguramente igual se están preguntando respecto a todas estas alternativas, pues naturalmente cada una de ellas también tiene un diseño que se debe realizar, ¿no? Y de la misma manera, como les comenté que existe para agua potable, también esta normativa RM 192 también nos da las alternativas discretas, todas las que estamos viendo, y cada una con su diseño, su memoria descriptiva y su plano, ¿no? Vamos a ver, para todos los sistemas, su hoja de cálculo, su memoria descriptiva y su plano, con los cuales seguramente ustedes van a tener la lectura de cada uno de los cálculos y van a poder desarrollar, que no son muy complicados, la hidráulica de estos componentes para finalmente determinar sus dimensiones. Bien, les decía, estas son todas las alternativas que nosotros tenemos para el ámbito rural. No existe como una alternativa el alcantarillado. Sin embargo, hay situaciones donde forzosamente se va a tener que colocar sistemas de alcantarillado en zonas rurales. Y si vamos a colocar ese tipo de alternativas, lo que debemos de garantizar es la sostenibilidad de este sistema, de esta alternativa. Y para garantizar la sostenibilidad, pues debemos evaluar la sostenibilidad económica, técnica y social. Y solamente cuando no puedo utilizar ninguna de las 27 alternativas que existen en la guía, voy a ir por esta alternativa de alcantarillado. A diferencia de repente de antes que le queríamos poner a todo alcantarillado y solamente en el caso que no se pudiera colocar alcantarillado, trabajábamos con sistemas individuales como las unidades básicas de saneamiento. Ahora ocurre todo lo contrario. Nos vamos a ir a las 27 alternativas, vamos a buscar cualquiera de las 27 y solamente en caso de que no se pueda utilizar ninguna de ellas, voy a ir por el sistema de alcantarillado rural. Para yo colocar un sistema de alcantarillado rural, ¿qué es lo que tengo que verificar o cuáles son mis requisitos con los cuales debo cumplir? En principio, ya la operación y mantenimiento escapa o debe escapar de una HAS y tiene que ser incorporado a una unidad de gestión municipal. ¿Qué es una unidad de gestión municipal? Es como una pequeña EPS que finalmente va a ser la encargada de operar este sistema. Normalmente esta UGM pues es parte de la municipalidad. El otro gran problema que les comentaba cuando instalamos obras de alcantarillado rural es la instalación intradomiciliaria que yo voy a tener en agua potable y saneamiento, porque a diferencia de las VS no le vamos a construir los baños, no le vamos a construir las duchas ni los lavatorios, todo va a quedar con las cajas domiciliarias. Entonces debe haber un compromiso de instalación intradomiciliaria de agua potable y saneamiento. Un compromiso mutuo entre la población y la unidad ejecutora, que normalmente es la municipalidad. Otro documento que debe tener es el acta de aprobación de la cuota familiar y o pago de servicios. La población debe ser consciente y debe aprobar cuánto es el monto que va a pagar para poder mantener estos servicios. Bien, conforme a estos requisitos igual, les decía, no hay una norma para el sistema de alcantarillado, con lo cual estos requisitos tampoco están estipulados en ningún documento. Sin embargo, en esta resolución
nos dice que si yo quiero trabajar otro tipo de alternativas, tengo que garantizar la sostenibilidad de esta solución. Entonces, como sector, estamos considerando los documentos mínimos que nos van a garantizar la sostenibilidad de un sistema de alcantarillado para la zona rural al día de hoy, son como mínimo estos documentos. Bien, y para culminar, algunos criterios básicos que debemos tener en cuenta cuando vamos a diseñar una PETAR. Bien, en principio, cuando nosotros vamos a conceptualizar pues este sistema de alcantarillado y una planta de tratamiento de aguas residuales, pues lo que debemos verificar es, primero, qué cosa vamos a tratar y segundo, para qué vamos a tratar. ¿Qué cosa vamos a tratar? Viene, bueno, a veces se puede entender como algo lógico que uno puede decir, bueno, voy a tratar aguas residuales o voy a tratar desagües, ¿no? Pero ¿qué agua residual? No es lo mismo en cada ciudad. El agua residual que genera una persona que vive en una ciudad, digamos, por ejemplo, capital como Lima, o una ciudad al interior del país, como puede ser Huancayo, como puede ser Huaraz, como puede ser Ayacucho, es distinto a, por ejemplo, decir, voy a trabajar con un agua residual de una comunidad rural, de una localidad que se encuentra a 4.000 metros sobre el nivel del mar, o una localidad de la selva de repente, ¿no? Los usos y costumbres de la población son distintos dependiendo de la sociedad. Con lo cual, las características de las aguas residuales son distintos para cada tipo de población. Entonces, lo primero que yo debo verificar es qué tipo de agua residual es la que yo voy a tratar. Para eso, ya el Reglamento Nacional de Edificaciones nos indica que, en principio, debo hacer un estudio de caracterización de aguas residuales. Si ustedes pueden ver en el cuadro adjunto en la parte posterior, en la parte de abajo, van a ver los aportes per cápita que normalmente se consideran para aguas residuales. Esto es en el caso de que yo no pueda determinarlo. Por X motivos yo no puedo saber cuáles son las características de agua residual de una localidad, yo puedo utilizar estos parámetros. Por ejemplo, ¿qué me dice? Que para cada habitante yo puedo considerar como un aporte de 50 gramos de DBO por día. Y pasa lo mismo con los sólidos suspendidos, con el nitrógeno, con el fósforo, con los coliformes, etc. Pero esto es en localidades que no tengan un sistema de alcantarillado. De repente voy a un lugar y no tiene ningún sistema de desagüe y solamente tiene letrinas. Entonces no hay forma de conocer las características de aguas residuales o es muy complicado. Sin embargo, si es que yo en el proyecto que voy a intervenir ya cuentan con un sistema de alcantarillado existente, yo lo que debo realizar es el estudio de caracterización de aguas residuales. Tengo que caracterizar mi desagüe, y esto lo aterrizo en análisis de decir, tengo que ir al desagüe, sacar una muestra de desagüe y llevarlo a un laboratorio para poder determinar sus características. De ahí nace el qué voy a tratar. Y ahora viene la pregunta, el para qué. ¿Para qué voy a tratar? ¿A dónde voy a verter esas aguas residuales tratadas? ¿Va a ser a un río? ¿Va a ser un lago? ¿Va a ser al mar? ¿Va a ser al terreno? Y en función a eso, yo tengo que realizar, de ser el caso de esto ir a un cuerpo receptor, tengo que trabajar o tengo que realizar el estudio del cuerpo receptor, donde yo voy a determinar qué tipo de río, a qué tipo de río es donde yo voy a evacuar mis aguas residuales. En función al qué y al para qué, recién ahí yo voy a poder determinar qué tipo de procesos voy a poder considerar como sistema de tratamiento de aguas residuales y desde qué concentración hasta qué concentración voy a llegar. Y lo resumo como el porcentaje de eficiencia que va a tener la planta de tratamiento de aguas residuales. En ningún caso yo puedo permitir que las aguas residuales
vayan directamente a un cuerpo receptor sin ningún tratamiento respectivo. Mínimamente debe tener un tratamiento, a pesar de que yo puedo indicar que de repente el río donde yo voy a evacuar las aguas residuales tiene tanto caudal que no le va a hacer un cambio característico en su calidad al río, ¿no? Imagínense verter 1 litro por segundo al río Amazonas o al río Apurímac, que tiene caudales pues, mayores a los 500 metros cúbicos por segundo, pues no va a haber mayor impacto, ¿no? Pero ya la normativa es clara al respecto y para eso ha creado los parámetros de los estándares de calidad ambiental de los ECAS y también los límites máximos permisibles, ¿no? Los LMP. En función al LMP ya me dice que debe tener cierta característica el desagüe tratado antes de evacuar a cualquier punto de descarga. En función a eso, pues yo voy a determinar el tratamiento primario y el tratamiento secundario que yo voy a colocar. Les pongo este cuadro que está a la derecha donde me dice porcentajes de remoción característicos de ciertos tipos de procesos. Por ejemplo, vemos una sedimentación primaria, que normalmente puede ser considerado acá un tanque Inhofe, por ejemplo, donde yo voy a esperar tener una remoción del 25 a 30% de la DBO, de 40 a 70% de sólidos y una remoción de coliformes o bacterias de 1 grado logarítmico. ¿Qué quiere decir 1 grado logarítmico? Si, por ejemplo, el coliforme entró en una concentración de 10 elevado a la 9, como voy a reducir 1 grado logarítmico, la remoción después de esta sedimentación primaria va a bajar de 10 a la 9 a 10 a la 8. Eso significa una remoción de 1 grado logarítmico. Lo mismo pasa con los lobos activados, con los filtros percoladores, con las lagunas aireadas, las zanjas de oxidación y las lagunas de estabilización. Y si ustedes pueden ver, cuando vemos el último proceso que son las lagunas de estabilización, vemos que en este proceso la remoción de bacterias es muy alta. Tal es así que podemos encontrar remociones desde 1 a 6 grados logarítmicos. ¿Qué quiere decir? Que yo puede entrar al agua residual con una concentración, por ejemplo, de 10 a la 9 y puede salir hasta con 10 a la 4. Lo que no lo va a hacer nunca el tanque Inhofe, o lo que no lo va a hacer un filtro percolador o un filtro biológico. ¿Y por qué les hago esta mención? Cuando uno trabaja con planta de tratamiento de aguas residuales, a veces nos parametrizamos en decir, bueno, voy a trabajar con un tanque Inhofe, un filtro biológico y a la descarga, ¿no? Tratamiento primario, tanque Inhofe, tratamiento secundario y filtro biológico, y necesariamente debo colocar acá una cámara de cloración. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacer la cámara de cloración? Únicamente va a reducir en gran medida la cantidad de coliformes presentes en el agua residual. ¿Por qué? Si vemos esta tabla, vamos a ver que tanto en sedimentación primaria como en filtros percoladores, la remoción en grados logarítmicos no es tan alta. A diferencia si yo pongo lagunas, que es la otra opción que a veces manejamos cuando trabajamos con lagunas facultativas, pues al tener mayor tiempo de exposición desde el desagüe que ingresa hasta que sale de la planta, hay una muy buena remoción de coliformes, con lo cual ya se hace prácticamente inoperativo colocar una cámara de cloración. Entonces ya de acá vamos sacando dos conclusiones, ¿no? Si trabajamos con tanques Inhofe, con filtros biológicos, necesariamente vamos a trabajar con una cámara de cloración. Y si trabajamos con lagunas de estabilización, ya sea laguna primaria y laguna secundaria, no va a ser necesario trabajar con este sistema. ¿Por qué es tan importante esta unidad de la cámara de cloración? Porque esta cámara sí necesita insumos. ¿Y cuál es su insumo? Es el cloro. Y ese cloro, pues, finalmente se resume en mayores costos operativos para la población. Ahora, con eso no les digo que el tanque Inhofe tiene desventaja y mejor utilicemos las lagunas facultativas, sino
Normalmente la mayor ventaja que tiene el tanque INHOF y el filtro biológico es la poca necesidad de terreno o áreas para poder considerar esta alternativa. A diferencia de las lagunas, que necesito áreas extensas para poder considerar este sistema. Entonces ya de acá vamos viendo de repente o manejando alguna baraja de algunas opciones para poder trabajar dependiendo de mi localidad con un tipo de sistema de planta de tratamiento de aguas residuales. Bueno, ya les hacía mención que toda planta de tratamiento debe diseñarse en función al cumplimiento de la normativa y en principio voy a diseñarlo para el cumplimiento de los límites máximos permisibles. Estos límites máximos permisibles siempre se van a evaluar en el vertimiento directamente en la planta de tratamiento de aguas residuales a su salida, y también voy a evaluar los estándares de calidad ambiental. Esto sí se tiene que medir sí o sí en el cuerpo receptor. Adicionalmente y solamente a manera de emergencia puedo considerar un rebose antes del ingreso de la planta de tratamiento de aguas residuales para que funcione cuando el caudal sobrepase el caudal máximo horario de diseño de la planta. Como preguntaba uno de los compañeros, decía, ¿qué pasa pues si el agua residual del agua de lluvia se incorpora al sistema de alcantarillado? Pues en esos eventos que no son previsibles para estos diseños, puedo colocar un rebose de emergencia para este tipo de situaciones. Que no es lo adecuado, no es lo correcto, pero tampoco puedo colocar una planta paralela para evitar ese tipo de sistemas. Y también es importante considerar que cuando se combina el sistema de agua residual con el sistema de agua de lluvia, las características propias del agua residual no van a ser tal cuales como si fuera un agua residual propiamente dicho, ¿no? La concentración de contaminación va a ser mucho menor. Finalmente, un típico proceso de aguas residuales que nosotros vamos a encontrar está compuesto inicialmente por un pretratamiento. Este pretratamiento está compuesto por una cámara de rejas y un desarenador. Propiamente en este sistema nosotros no vamos a realizar algún tratamiento propiamente del agua residual, vale decir, las características a nivel de calidad van a ser las mismas del agua residual, pero cumplen una función muy importante. En las cámaras de rejas, pues no va a permitir el paso, pues, de elementos extraños al agua residual, como puede ser troncos de madera, plásticos, por ahí algunas hojas. Y en la segunda unidad, que es el desarenador, pues va a evitar el ingreso de arenas hacia el proceso de tratamiento primario. Esta unidad es muy importante, ya que la falta de operación de estas dos unidades conlleva a que todo el tratamiento posterior, que ahí viene el primario y el secundario, no se realicen de una manera correcta. Y es la principal causa de falla de las plantas de tratamiento actuales. Ustedes van a ver, los que tienen la oportunidad de visitar una PETAR, que el primer punto donde está fallando es en ese sistema de pretratamiento, que no le hacen la operación diaria o interdiaria o cada 3 días de la cámara de rejas, ni hacen la operación semanal o cada 3 días de un desarenador. Eso conlleva a que elementos extraños como las arenas pasen hacia un tanque séptico, hacia un tanque INHOF o hacia una laguna, evitando el tratamiento normal que se tiene que dar en esta estructura. Eso es una de las principales fallas que ocurren en el día a día en las plantas de tratamiento. Seguidamente tenemos pues al tratamiento primario, en donde acá la función principal del tratamiento primario va a ser la remoción de sólidos. Acá principalmente se va a dar el proceso de sedimentación. Acá principalmente donde se van a generar los lodos. La mayor parte de lodos del PETAR se van a generar en este tratamiento y van a ser evacuados pues a un sistema complementario que lo vamos a ver en la siguiente lámina, que es el sistema de los lodos. Seguidamente de ello pues viene el tratamiento secundario, en donde nosotros vamos a generar ahí recién ya el tratamiento biológico. Acá principalmente voy a remover lo que es DBO,
voy a remover lo que son los coliformes y se va a generar ya el acondicionamiento para poder realizar el vertimiento hacia un cuerpo receptor. También se van a generar lodos, pero en mucha menor medida. Un dato acá, por ejemplo, cuando hablamos de tratamiento secundario y hablamos de filtros biológicos, que muchos están acostumbrados a considerar, no olviden de que al costado de un filtro biológico siempre debe ir un sedimentador secundario. Eso no lo digo yo, no es mi criterio, eso está en la normativa, en la OS 090 se encuentra ya estipulado. Bueno, dependiendo del uso que yo le voy a dar al tratamiento o al agua residual, yo puedo considerar un reuso para un uso agrícola, para eso se va a dar un tratamiento avanzado, pero eso va a depender mucho ya del tipo de inversión que se va a realizar. Si estamos trabajando en el sector saneamiento, pues ya eso escapa de nuestro sector, con los cuales podría ser una posterior ampliación de la planta de tratamiento. Dependiendo del tipo de tratamiento que se le da, va a ser necesaria una desinfección, con lo cual se van a remover los organismos patógenos. Finalmente se va a dar una disposición final, sea un río, un lago o un mar. Bien, y siempre al lado pues, del tratamiento de aguas residuales se van generando los lodos. Estos lodos, bueno, sí vamos a procurar siempre en lo posible de que estos lodos pues sean tratados de la manera más natural posible, por eso es que trabajamos con los lechos de secado, en donde ocurren diversos procesos que vemos acá, como pueden ser la concentración, la digestión, la deshidratación y en algunos casos la incineración, ¿no? Todos estos procesos completos normalmente se están dando ya para poblaciones mucho más grandes, donde la disposición de lodo pues ya se hace un problema, tengo que buscar muchas áreas o pensar en sistemas de lecho de secado, me van a resultar tamaños mucho más grandes que lagunas de estabilización, con lo cual ya no sería dable ese tipo de soluciones y tendría que buscar soluciones más compactas, ¿no? Más compactas donde se hacen por ejemplo, incineración, donde se hacen los centrifugados de lodos y diversos procesos que me llevan a la disposición final de los lodos. También ya les comenté que a partir de este cambio de la Ley General de Residuos Sólidos, pues ya el lodo es un tema que debemos tratarlo como sector saneamiento y ya no de repente como un sector medio ambiente, ¿no? Sino ya es parte de nuestro sector. Bien, y eso es lo que les he podido comentar a grandes rasgos, vuelvo a decir, sobre el tema de saneamiento básico. Espero que les haya quedado claro las alternativas de eliminación discretas y para cualquier consulta, igual estoy ahorita para atender las consultas y vamos a poder leerlas ahora y vamos a atenderlas. A ver, hay una pregunta que indica, cuando se instala alcantarillado con PETAR, ¿se puede considerar VS a la vez? Bueno, eso para recalcar, no sé si yo tengo que utilizar o una alternativa urbana o una alternativa rural. Ya les dije que el alcantarillado no es una alternativa rural, es una alternativa urbana. Entonces, si yo voy a utilizar la alternativa urbana, el alcantarillado, únicamente las obras deben llegar hacia una caja domiciliaria, hacia una conexión externa. Si ustedes están en la ciudad, si ustedes ven el servicio que les brinda su EPS, van a poder ver que es hasta la puerta de su casa, no entra hacia el interior. Entonces, tal cual ese sistema se debe colocar en un sistema rural. Por eso la importancia de evaluar esta variedad de alternativas de eliminación discretas y no solamente centrarnos en ponerles sistemas de alcantarillado. Acuérdense que muy bien se le puede colocar el sistema de alcantarillado condominial con este sistema de VS múltiples. ¿Qué pasa cuando en el lugar del proyecto ya existe un alcantarillado y se necesita ampliar el sistema? Lo que debes evaluar o debes verificar
es si realmente el alcantarillado ha funcionado en tu localidad. Y si ha funcionado, pues ya tienes un buen elemento para poder seguir con esta alternativa. Sí deberías pensarlo muy bien si el alcantarillado no ha funcionado en tu localidad, y eso lo puedes comprobar viendo cuántos se han conectado realmente a la fecha al alcantarillado. Y de no ser así, tendrías que pensar probablemente en utilizar esta infraestructura, pero para condicionarlo a un sistema de UVS múltiples. Dice acá, en zonas rurales hay viviendas concentradas y un porcentaje de esas viviendas no tienen patios o algún espacio donde hacer el tratamiento individual. ¿Qué solución le damos a esas viviendas si no se puede hacer la red de alcantarillado convencional? Bueno, en efecto es lo que estuvimos hablando de esta red de alcantarillado condominial o estas VS múltiples, este sistema que les estoy mostrando, en donde claramente las 5 viviendas no tienen el espacio para colocar todo el sistema. Por ello es de que se juntan este sistema complementario de zanjas de percolación que no necesariamente van a estar en sus 5 viviendas, pueden estar en otro ambiente en común, un ambiente comunal, y buscamos también los espacios para considerar los biodigestores. En zonas rurales, preguntan, en las cuales se consideró UVS con arrastre hidráulico y se observa que dicho sistema no está funcionando por problemas de infiltración, ¿cuál podría ser una solución para este tipo de problemas? Bueno, en principio, pues, bueno, acá es un jalón de orejas para el proyectista que o no le dieron bien el ensayo de percolación o no, algunos no han hecho el ensayo de percolación, pero lo que deberíamos buscar acá y ya una vez construido el sistema con arrastre hidráulico es hacer esta migración probablemente a este sistema complementario y buscar una zona de percolación lo más cercana posible a, a esta localidad para poder evacuar todas estas aguas mediante un sistema condominial, claro está, porque entiendo de que cada uno tiene su sistema de biodigestor. La otra opción, si se acuerdan, hemos visto cuando hemos hablado de humedales, también esto se puede utilizar cuando estamos trabajando con tanques sépticos mejorados o biodigestor. Entonces, de no encontrar una zona de percolación cercana, podría yo buscar una zona de repente en común donde pueda colocar estos humedales y ya verterlo directamente hacia un cuerpo receptor o hacer el vertimiento o una quebrada seca a algún punto de repente que pueda disponer. Otra pregunta dice, los tratamientos sin arrastre hidráulico como hoyo seco, composteras u otros en zonas rurales, la población no lo acepta porque no es una buena operación y mantenimiento, lo cual conlleva olores y así se genera el problema social. Ellos prefieren que no le pongan nada si no les vamos a poner ese tipo de tratamiento. ¿Qué hacer en este caso para que no se caiga el proyecto? En efecto, el gran problema que nosotros tenemos, sobre todo con las soluciones secas, el hoyo seco ventilado y las composteras, es que la población está en desacuerdo con esta alternativa. En principio está de desacuerdo porque cuando le hablamos de letrinas o le hablamos de VS, lo primero que se les viene a la cabeza es esas letrinas que seguramente ustedes también han visto, que son 4 calaminas que le colocan y un hoyo seco de repente a esta alternativa, sin ninguna otra disposición que se haya generado, con los cuales las expectativas no son muy buenas para la población y hay mucho rechazo. En principio, lo que yo les aconsejo es trabajar de la mano con el área social, donde puedan llevar el mensaje o brindar el mensaje completo sobre cuál es la alternativa. Me ha pasado inclusive con las VS con arrastre hidráulico, con su pozo de percolación, que la población no tiene idea de cómo se le va a colocar el sistema y piensan todavía de que se le va a colocar una letrina con 4 calaminas. El consejo es de que ustedes hagan una exposición a la comunidad, no con palabras, yo les puedo de repente mencionar a ustedes ello y ustedes me pueden entender. Sin embargo, es muy distinto cuando uno se comunica con la población. Entonces podemos tranquilamente llevar algunos videos, algunas imágenes sobre cómo son estos sistemas completos
en las cuales pues cada uno va a tener que hacer la operación. Ojo que sea con arrastre hidráulico o sin arrastre hidráulico, igual se necesita que la operación y mantenimiento sea realizado por la población. Solamente en casos muy atípicos es donde ya voy a colocar el sistema de alcantarillado, pero vuelvo a repetir, voy a utilizar el sistema de alcantarillado, pero ya no le voy a colocar los baños. Entonces ahí es donde sopesa la población y me ha pasado con experiencia personal en muchos casos, optan por regresar a los sistemas individuales. Probablemente sea en los sistemas donde no se puede percolar, donde tenemos que utilizar los hoyos secos o las composteras. Pero acuérdense que también hay la opción de colocarle el tanque séptico mejorado y el humedal, que también ustedes podrían evaluar como una alternativa a utilizar en su localidad. Y vuelvo a decir, no es un criterio mío que a mí se me está ocurriendo. En la norma está explícita esta solución. Es parte de las 27 alternativas de solución que existen. La otra pregunta dice, ¿se puede aumentar las termas solares a las duchas de las UBS en las zonas rurales superior a 3.500 en vista que las familias no utilizan las duchas por factores climáticos? Qué buena pregunta y qué bueno que conozcas esta realidad. En principio, no existe una prohibición para colocar un sistema eléctrico. Inclusive, si ustedes van a revisar en esta normativa que les estoy mencionando prácticamente hasta 3 sesiones, que es la RM 192, y van a ver en los planos tipos que están colocando para las UBS, considera un sistema eléctrico. Mínimo, pero lo consideran. ¿Qué es lo que consideran? Por ejemplo, consideran colocarle un foco con un toma corriente y un pequeño interruptor principal. En efecto, como parte del proyecto, yo no podría colocarle propiamente el sistema solar, tendría que colocarlo cada persona, digámoslo así. Pero sí podríamos dejar el sistema preparado para su uso. O quizás podríamos trabajar con un sistema eléctrico, como ya le vamos a dejar la conexión, digamos, hasta la propia caseta, pues probablemente con una pequeña inversión de la población se podría considerar esta instalación, ¿no? Ahora, si no tengo claro cuánto más me costaría el sistema solar, pero habría que hablar de repente en costos económicos si no son muy incidentes. Inclusive ya podría ser una contrapartida por parte de la municipalidad. Otra pregunta, dice, si actualmente la comunidad tiene un sistema convencional con tanques sépticos, se requiere mejorar y ampliar el servicio. ¿La opción tecnológica podría ser la misma siendo rural? Si te refieres a si podría ser otra vez alcantarillado, claro, vuelvo a repetir, habría que evaluar si funcionó en su localidad. Normalmente lo que ha fallado, les aseguro, es el tanque séptico. ¿Y por qué ha fallado? Porque no ha tenido una operación. Si no ha tenido una buena operación, ¿cómo aseguramos ahora que sí la va a tener? Esa pregunta tendríamos que realizar, ¿no? Y si podemos ver o podemos juntar esos requisitos que le hacía mención de la unidad de gestión municipal, de esta instalación intradomiciliaria y la aceptación de pago de servicios, podríamos pensar en mantener el sistema. Y si no, podríamos pensar a, de repente, cambiar esta alternativa por una alternativa rural, pero utilizando la infraestructura disponible, ¿no? Podríamos pensar ya no en un tanque séptico de repente para todos uno solo, sino de repente a cada uno se le coloca su biodigestor y eliminamos el tanque séptico actual y ponemos solamente una batería de percolación. A ver, otra consulta. Dice, teniendo en cuenta que los proyectos rurales se desarrollan en áreas extensas en las que la geotecnia es variada, ¿cuál es la recomendación en cuanto a la prueba de percolación? Es decir, ¿cada cuánta área se debe hacer la prueba de percolación? Bueno, en principio uno en campo puede, de repente no va a determinar a ciencia cierta, pues cómo es las características en cada metro cuadrado, ¿no? Pero sí puede determinar algunos estratos, ¿no? Lo mínimo que se les pide es que vayan a cada uno de esos tipos de estratos que pudieran encontrar superficialmente y evalúen la percolación. Pero sí hay que tener mucho cuidado cuando hacemos la prueba de percolación, porque algunos de mala forma van hacia un orificio de 1,5 metros de repente que les pide la norma, pero no saturan el terreno. Y esa acción de no saturar el terreno prácticamente me conlleva error al test,
Por ejemplo, yo les digo, si nosotros hacemos un ensayo de percolación a un terreno arcilloso, pero que está seco, yo le voy a echar agua y naturalmente en los primeros minutos esto va a descender. Y no va a descender porque sea permeable el terreno, sino porque el propio suelo está absorbiendo esa agua para su contextura. Entonces voy a dar una percolación errada. Lo que sí les pido es tener mucho cuidado cuando hacemos el test de percolación y saturemos el terreno antes de para hacer este ensayo. Esto, bueno, es un trabajo que debe ser realizado por los especialistas en mecánica de suelos. ¿Qué diferencia hay entre absorción y percolación? Presumo que te refieres al pozo de absorción o pozo de percolación. Bueno, a manera de este concepto podríamos decir que estamos trabajando de lo mismo, ¿no? Sobre un sistema o un medio permeable donde se van a evacuar las aguas residuales. Si mi tasa de infiltración es mayor a 12 minutos, ¿debo usar humedales? En efecto, ¿no? Ya no puedo utilizar sistemas de percolación, ya debo ir a otro sistema que naturalmente pues tiene que ser un sistema de humedales, ¿no? ¿Qué fórmula recomienda para sacar la cuota familiar? Bien, respecto a esto, hay una metodología que ya determinó la SUNAS sobre cómo calcular la cuota familiar. No tengo a la mano ahorita la metodología, pero inclusive ustedes pueden poner en internet, ¿no?, metodología para determinar la cuota familiar SUNAS y ya les va a salir por ahí. Es un reglamento que me parece que ha salido hace un año o dos a lo máximo, donde ya les determina o les indica cómo calcular la cuota familiar. Sí es importante indicar que para esta cuota familiar no solamente van a haber los gastos operativos, sino también los gastos de mantenimiento. Y no solamente el mantenimiento preventivo de repente, sino también el correctivo. Debo pensar en mantenimientos futuros que también voy a realizar. Entonces ya me da la metodología de cómo determinar la cuota, la SUNAS. Según su experiencia en la zona rural de Ayacucho, ¿qué planta de tratamiento de aguas residuales recomendaría y por qué? Bueno, esto es general, o sea, Ayacucho en principio es grande, tiene su sierra, su selva y hasta su costa, diría yo. Y también hay lugares indistintos. No podría decir yo esta planta de tratamiento para todo Ayacucho, ¿no? Entonces, hay que evaluar diversos factores. Por ejemplo, yo les hacía mención hace un momento de tanque Inhofe y lagunas, ¿no? ¿Cuándo podríamos utilizar uno o cuándo podríamos utilizar otro, ¿no? Entonces, va a depender eso sí mucho de en qué localidad nos encontremos para poder determinar qué tipo de tratamiento es el que nosotros le vamos a dar. Otra pregunta, ¿y los BMA, los valores máximos admisibles, dice, no solo sería el MP? Ya, en principio los BMA es una analogía, digamos, parecida a los límites máximos permisibles, pero los BMA no se evalúan en la planta de tratamiento.